Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Entonces, recordarles que estamos estudiando el capítulo 5, que corresponde al caso de rutas. Hemos definido una ruta como una franja de terreno de ancho variable. ¿De qué depende ese ancho? Depende del tipo de relieve que tengamos, obviamente, en el lugar que queremos trazar la ruta. Entonces, yo les había dicho, eso es muy difícil de darle un valor, pero más o menos va entre 50 a 100, 200 metros, ¿de acuerdo? Entonces ese es el ancho de ruta. Ahora, también hemos hablado de puntos primarios y puntos secundarios. ¿Qué son los puntos primarios? Son los extremos del proyecto, ¿no? ¿De dónde a dónde quiero hacer el proyecto? Ese es un punto primario. Ahora puede suceder que hay otros puntos importantes en el trayecto de unir esos dos puntos extremos. Entonces esos también se pueden denominar puntos primarios. El otro aspecto son los puntos secundarios, ¿no? Que les había indicado que ustedes tienen que tener bastante cuidado, especialmente en seguir una secuencia. Y esa secuencia tiene 4 pasos. El primer paso es, obviamente, estoy hablando de los puntos secundarios. Los puntos secundarios, obviamente, constituyen, digamos, aquellos sectores de relativa importancia, en este caso ambiental, como pueden ser las quebradas, los ríos, algunas partes como los bosques, después la parte cultural, etcétera. O sea, todos esos detalles constituyen nomás como puntos secundarios. Y esos puntos secundarios también hay que valorar de cómo tenemos que tratarlos. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente quiero decir, hay que tomarlos en cuenta. Nosotros, por ejemplo, podemos tomar en cuenta con fines turísticos. Siempre es importante. Usted sabe que el turismo genera millones de dinero, obviamente, a nivel mundial. O sea, turismo hay en todas partes del mundo. Mientras nosotros vayamos creando más opciones de turismo, pues obviamente estamos creando más fuentes de trabajo. Entonces eso es lo que siempre debemos pensar. Ahora sí, entramos al tema mismo. O sea, para hacer un trazo de una ruta, pues hay que seguir 4 pasos. El primer paso se refiere a la colección de información. O sea, información puede ser topográfica en algún caso, de relieve en otro caso, o sea, es lo mismo topografía o relieve, ¿no? En todo caso, geológico, es muy importante ya tener esa información. Claro, ya les había dicho que no es pertinente que nosotros nos aferremos a esa información, sino al contrario, simplemente esa información nos sirve como base de estudio para ver si realmente es lo que dice, ¿no? Y si coincidimos, pues mucho mejor, pero muchas veces no siempre se coincide. Entonces, eso hay que corregir. Por eso el estudio tenemos que hacerlo nosotros, ¿de acuerdo? Y el segundo paso es, sobre todo, buscar información topográfica, que tengan escalas de 1 a 10.000 a 1 a 50.000. ¿Para qué? Para que en base a esa información plana y altimétrica ya se puedan generar rutas. O sea, ya se puede empezar a hacer el trazo de rutas. Y eso es lo que vamos a hacer con el proyecto 1. La siguiente semana ya va a salir el proyecto número 1, ¿de acuerdo? Les vamos a dar, por ejemplo, una escala de 1 a 20.000 y curvas de nivel en equidistancias de 5 metros aproximadamente. Entonces, con eso ustedes van a empezar a trazar rutas con el criterio que vamos a ver hoy día. ¿Ya? 3, ya podemos ver aquí, el reconocimiento del terrestre o aéreo. El terrestre es muy recomendable que lo hagan así. O sea, pero eso se puede hacer en terrenos llanos u ondulados, digamos, a lo sumo. En terrenos montañosos es complicado porque obviamente
solo las personas pueden transitar por ahí. Yo les había recomendado que para terrenos montañosos usen el criterio de reconocimiento aéreo, ¿ya? Obviamente, si es montañoso, usted sabe, la conformación de los cerros generalmente es casi el mismo. ¿Qué quiero decir? Que tienen una capa vegetal muy bajita, en 50 a 1 metro exagerando, y que luego siempre viene una roca. Pero depende del tipo de roca también, ¿no? Pero de todas maneras, al encontrar roca, ya más o menos estoy suponiendo que ese terreno es estable, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, el otro detalle que se tiene que ver son la conformación hidrográfica, quebradas, ríos, todo eso. Entonces, ya también les había dicho que si ven ustedes un trazo de una quebrada casi en línea recta, ¿qué quiere decir eso? Que la pendiente es muy fuerte. Si en este caso el trazo de la quebrada es en meandros, obviamente, ¿qué quiere decir? Que la pendiente es baja. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de detalles los tenemos que ir definiendo cuando hagamos un reconocimiento, ¿ya? Pero para hacer este reconocimiento, por si acaso, ¿no? Ya se tiene que conocer, ¿qué cosa? La ruta que yo voy a elegir. O sea, ya les daba el ejemplo, ¿no ves? Si yo quiero llegar a la víbora, no hay camino. Pues puedo ir por este flanco tal vez, por este otro lado tal vez, o simplemente hacer trazos en Z para llegar así. Entonces, eso, ¿quién me dice cuál es el mejor trazo? A simple vista no lo vamos a poder hacer. Pues ahí precisamente vamos a introducir un criterio que nos va a ayudar a elegir la mejor alternativa, ya que eso lo vamos a ver más adelante. Y obviamente, una vez que tengo la alternativa, de todas maneras, recién hago el reconocimiento, ¿no? ¿Qué alternativa he elegido? Y sobre esa alternativa tendré que hacer el recorrido respectivo. Y finalmente, un trazo de poligonales, que significa ir ubicando puntos, ya a ciertas distancias. ¿Para qué? Para que cuando venga ya el diseño final, obviamente el que haga el trabajo lo haga sobre esos puntos. Entonces ya se tiene establecida la ruta e inclusive el trazo del diseño final. ¿Ya? Ahora sí, volvemos a hablar del criterio del trazado de una ruta. Hay una técnica que se llama línea de pendiente. ¿De dónde viene esto? Acá este croquis que ustedes observan en realidad es un isométrico, ¿de acuerdo? Es un isométrico donde obviamente nos interesa fundamentalmente esta longitud entre el punto A y el punto B. Pero si yo tengo curvas de nivel, usted sabe, ¿no ve? Que las curvas de nivel están a diferentes cotas. Entonces, lo malo es que cuando yo dibuje planimetría, las curvas de nivel van a estar en un plano horizontal. Y si yo voy a medir una distancia, pues no voy a medir la distancia AB, que es lo que yo necesito, sino voy a medir la distancia AC, que sería la distancia horizontal. Y el segmento BC resulta ser la equidistancia. Ahora, esa relación me puede generar este ángulo alfa, ¿ya? Entonces, calculando este ángulo alfa, obviamente, y usando la función tangente, ¿qué voy a definir? Voy a definir la pendiente. Entonces, ya hemos hablado de pendientes, o sea, eso no es simplemente una referencia, digamos, rápida, sino que es una referencia que ustedes tienen que considerar, ¿ya?, como dato casi inicial para el trazo de la ruta. O sea, ¿de qué estoy hablando? Habíamos concluido en el anterior capítulo que pendientes hasta el 3% no tienen ninguna incidencia para ningún tipo de vehículo. De más del 3%, o sea, si hablamos de 4, 5, etc., eso tiene influencia en los vehículos pesados. Y a partir de una pendiente del 5, 6, 7%, tiene influencia ya en vehículos livianos.
Entonces habíamos dado un criterio máximo de un 8%, ¿verdad? En el diseño o en el trazo, en todo caso, de una carretera o camino. ¿De acuerdo? Entonces, ese criterio es el que vamos a manejar. Pero, antes vamos a hacer la relación de este triángulo para volver a reiterar lo que quería decir. Si nosotros aplicamos la tangente de alfa, va a ser al cateto opuesto sobre el adyacente, el opuesto es BC y el adyacente es AC. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la distancia horizontal, ¿sí? BC resulta ser la equidistancia y la tangente de alfa es pues la pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué datos vamos a dar? ¿Qué vamos a tener? Pues básicamente la equidistancia que no va a cambiar, ¿sí? Pero sí la pendiente puede cambiar, dependiendo de la separación que tengamos en las curvas de nivel. Yo quisiera tal vez ir alternando pendientes. ¿Qué quiero decir? Primero un 3%, que luego venga un 8, un 6, o un 7, luego un 3, o un 2, etc. O sea, eso es lo que yo tengo que cuidar. ¿De acuerdo? Y siempre la incógnita va a ser la distancia horizontal. Pero obviamente, una vez que se tenga experiencia, ya directamente la distancia horizontal ustedes lo van a elegir, como se dice, a priori, rápidamente, ya, sin tener que obviamente usar otro tipo de criterios. Ahora, aquí hay un criterio que dice pendiente, ¿no? Valor recomendable en función del terreno. En terrenos ondulados se recomienda, ¿no? Simplemente es una recomendación, usar un 4%, y en terrenos montañosos un 5%. ¿Qué quiero decir con eso? Como pendientes máximas, ¿de acuerdo? Como pendientes máximas. Ahora ustedes dirán, pero nos ha dicho que es 8 la pendiente máxima. Ah, no, ese es el extremo. Por eso es importante el tipo de terreno en el cual vamos a trazar la carretera, ¿ya? Pero, digamos, en estos parámetros, obviamente, estos son los valores recomendados. A ver, vamos a ver un ejemplo. Ya dice, determinar el radio del compás. Cuando digo el radio del compás, ¿qué estoy preguntando? Perdón. Estoy preguntando por la distancia horizontal, ¿ok? ¿Ya? Para trazar una pendiente del 6% sobre un plano de escala 1 a 20.000 y las curvas de nivel tienen una equidistancia de 20 metros. A ver, vamos a aparejar. Estos 20 metros directamente resultaría ser la equidistancia. Y este 6% directamente, que sería la pendiente. ¿Verdad? ¿Sí? Y con eso podría calcular la distancia horizontal. Ahora, eso lo puedo hacer con números, pero yo necesito ese valor que voy a obtener en número, llevar a esta escala. ¿Y cuánto va a ser la distancia en centímetros, por decir algo, en este plano de 1 a 20.000? Esa es la pregunta. ¿Ya? A ver, vayamos desarrollando. Acá tengo una cosita que obviamente dice lo siguiente, ¿no? Aplicando la relación 1, se calcula el valor de la distancia horizontal, ¿ya? Que en este caso representa el radio del compás. ¿De acuerdo? Entonces ya les había dicho. Esta distancia horizontal es la equidistancia sobre la pendiente. Como esto está en por ciento, entonces 6 divido entre 100 y calculo el valor de L, que sería 333.33. Pero este valor, obviamente, ¿cuánto representa en la escala 1 a 20.000? Entonces, aplicamos la relación lineal, ¿verdad? Como se hace en escalas. Y eso va a ser igual, aquí está la fórmula, 1 sobre m igual a L minúscula sobre L mayúscula. Lo que queremos saber es cuánto va a ser L minúscula, o sea, el tamaño en el papel. Por eso despejamos L igual a L mayúscula sobre M.
Y esto mismo estoy trayendo acá. Como sabemos que L, o sea, la distancia en el terreno es 333.33 y la escala es 20.000, entonces me sale esto, 0.017 metros. Pero ¿qué es mejor manejar en un plano en centímetros, verdad? Pues transformando a centímetros, esto me sale 1.7 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tenga una distancia entre punto a punto de 1.7, quiere decir que estoy yendo a una pendiente del 6%. ¿De acuerdo? Ahora ustedes dirán, pero ¿y si fuera 8? Bueno, no se hacen problemas. Pues aquí lo cambian 8 y calculan el valor del radio, transforman la escala y van a saber qué longitud es. Porque nosotros estamos bastante acostumbrados a los centímetros, ¿no ve? Por lo menos en planitos. ¿De acuerdo? Pues de esa forma yo calculo. Ahora, obviamente, ese es un ejemplo de cómo hacer la transformación. Yo les decía, digamos que mi problema es llegar de A al punto B, ¿de acuerdo? Porque eso va a ser, digamos, el trazo de la ruta. ¿Qué criterio he aplicado acá? Fíjense, para ubicar este punto 1, yo lo he hecho a priori, ¿ya? Entonces, esto es lo otro que pueden hacer ustedes. Pero miden la longitud de A a 1. Ahora ustedes me dirán, pero es curvo, ¿cómo vamos a medir? Bueno, pensemos. ¿Qué es lo más recomendable? Un curvímetro, ¿no ve? Que me llamaban topografía 2. Eso es lo más recomendable. Pero si no tienen eso, ¿saben qué van a hacer? Agarran su reglita, que eso es lo que siempre van a tener, lo colocan el 0 aquí y tratan de ir sobre esta línea. Entonces, yo sé que la reglita, es el 0 de aquí, no va a terminar pues ahí mismo, sino terminará por acá, más o menos. Sí, pero estoy yendo sobre la curvita. Ahora ustedes dirán, pero no es muy grosero la aproximación. No es tanto, ¿saben qué? Es cuestión de acostumbrarse. Cuando lo hagan van a tener una exactitud de un 70 o 80%. O sea que no se hagan mucha dificultad en ese criterio. ¿Ya? Listo. Ahora, una vez que tengo esta distancia, si yo sé, ¿para qué les he enseñado a transformar esto? Es que ustedes se pueden hacer una tablita. Si es 8%, ¿qué longitud es en centímetros? Si es 7, ¿qué longitud es en centímetros? 6, 5, etc. ¿De acuerdo? Entonces, de tal manera que ustedes ya casi directamente pueden ir ubicando estos puntos. Ahora, ¿cuál es el criterio de ubicar esos puntos? El punto 1 ya se ha ubicado casi cerca del punto A. ¿Para qué? Para generar relativamente una pendiente alta. Ya, por eso están más serios. Ahora, fíjense entre el 1 y el 2. La separación es más larga, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras más alejados estén los puntos, su pendiente va a ser menor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué he hecho para el punto 3? Igual, está muy cerca del punto 2. Pues, ¿qué estoy queriendo generar aquí? Una pendiente relativamente alta, pero que no pase el 8%, ¿de acuerdo? Entre el 3 y el 4 igual. Ahora, fíjense, ustedes dirán, ¿y por qué esa línea azul está trazada no con rectas, sino con curvas? Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Por qué? Porque obviamente, si hiciéramos rectas, entonces casi estamos forzando cortes altos, o sea, grandes. Si nosotros nos acomodamos al terreno, entonces estamos generando cortes relativamente bajos. Eso quiere decir, ¿de acuerdo? Y fíjense, o sea, he hecho una alternación de cortas con largas. Ahora ustedes dirán que eso está bien. Claro, es la mejor forma de que yo puedo generar. O sea, cuando ya haga el diseño del eje mismo de la carretera, obviamente estos puntos me van a ayudar a definir por dónde va a ir la carretera. Por decirles algo, ¿ya? De aquí puedo venir con una tangente, llegar hasta acá,
y no necesariamente al punto 1, puedo llegar acá, de aquí trazar hasta aquí, de ahí trazar hasta aquí, o sea, acá se va a generar una curva, y así sucesivamente voy generando elementos que son obviamente los últimos diseños que tenemos que hacer para diseñar el proyecto final. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Esa es la recomendación. Y yo les digo, bueno, podemos ir generando muchas alternativas, ¿ya? Muchas, o sea, no necesariamente, por decirles algo, es un decir. Para llegar de A a B, yo podría ir con pendiente suavita, pero me voy a pasar de B, no hay problema. De algún punto puedo volver también con pendiente suavita, ¿sí? Eso puedo hacer. ¿Cuál es la desventaja de eso? Muy larga la carretera, ¿sí? Entonces, ahí es el problema, pues, donde todavía los investigadores no le pueden dar, desde luego, criterio, digamos, a una computadora. Hay algunos programas que hacen eso, pero lo hacen mal, yo les digo, lo hacen mal, no lo interpretan exactamente. Entonces, por eso que este tipo de trazo de retraso sí o sí tiene que ser manual, ¿no? Entonces, mejor trabaja este criterio que les estoy explicando. O sea, en síntesis, lo que les estoy diciendo es que combinen una baja con una alta. ¿Listo? Esa va a ser la solución que ustedes mismos me van a dar razón. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, un detallito más. Ustedes saben que la separación de curvas de nivel es muy importante, ¿no ven? Si las curvas de nivel están muy estrechas, ¿qué quiere decir? ¿Cómo interpretan ustedes? A ver, trataremos de dibujar para que me dejen entender qué es lo que quiero que aprendan ustedes. Si yo tuviera, por decirles algo, entre dos curvas de nivel, nomás vamos a analizar ya, unas curvas de nivel de estas características, a ver, déjenme trabajar un momentito. Ya, hasta ahí puede ser. Si yo tuviera unas curvas de nivel, solamente evaluamos entre dos curvas consecutivas, pero de dos, o con esta característica, como se muestra en ese croquis, ¿qué cosa interpretan ustedes? ¿Qué quiere decir eso? Que el terreno es accidental. ¿Ya? O sea, mientras más cerquitas estén dibujadas las curvas de nivel, ustedes tienen que interpretar que el terreno es accidental. Mientras más estén separadas las curvas de nivel, por decir algo, ¿no? Digamos acá esta curva de nivel que viene ahí. ¿Cómo interpreto eso? Que el terreno es casi llano. ¿De acuerdo? Ese detallito nomás tienen que saber. ¿Ok? Entonces, una vez que saben eso, pues obviamente, o sea, en otras palabras, lo que les estoy pidiendo es que ustedes tienen que aprender a interpretar curvas de nivel bien. Porque igual hace el signo 3D. Si ustedes no interpretan bien curvas de nivel, cualquier cosa van a trazar. Pero si van a interpretar bien las curvas de nivel, entonces ya casi el primer trazo puede resultar muy cerca de la solución final. Pero si lo voy a hacer por cualquier cosa me va a salir. ¿Ya? Entonces, ese es un detalle bien importante. Y aquí, en verdad, o sea, cualquier software que usen con este criterio de hacer diseño de carreteras, jóvenes, mucho tiene que ver la interpretación de las curvas de nivel. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo pues daría, qué sugeriría usted
en este tipo de terreno, digamos en el accidental. Pues yo haría un trazo de la siguiente forma. Ya. Como es un terreno accidentado, pues no me conviene aplicar, o sea, puedo aplicar acá, por decir algo, el punto 6, más aquí, el punto 7. O sea, este tipo de terrenos me conviene pasar con pendientes bajas. ¿De acuerdo? Con pendientes bajas. De tal manera, digamos, ¿no? Si ese es el trazo que me ha salido, entonces esto más o menos resultaría así. Y esto unir siempre el trazo de la línea. Bueno, este tenía que estar aquí así, perdón. Ahí sería el trazo. ¿De acuerdo? Este tipo de terrenos conviene pasar con pendientes mínimos, no con altas. ¿Por qué? Porque si van a pasar con altas, o sea, se supone que aquí vamos a hacer probablemente cortes altos. Entonces, si voy a hacer pendientes fuertes, entonces ese desequilibrio geológico que va a existir va a hacer que sea una zona bastante, que va a tener muchos derrumbes. Eso va a suceder. Pues por eso hay que pasar esas cositas con pendientes suaves. ¿Ok? Pues eso es lo que obviamente recomendamos para que ustedes puedan hacer el trazo de una alternativa. ¿Listo? No sé si hay algún criterio adicional respecto a lo que hemos explicado. Y una pregunta, para terrenos llanos, ¿la distancia tiene que ser mayor de cada punto a punto? Claro. En terrenos llanos, o sea, acá la idea, ¿ya? Para hacer el análisis y la elección de la mejor ruta, es encontrar la menor distancia. Y ustedes saben por principio que una chico, la menor distancia entre dos puntos es la recta, ¿eh? Por esta razón. O sea, hay que cuidar. Solamente por el tipo de terreno les estoy diciendo que mantengan una pendiente suave. Pero después, digamos, en el otro caso, fíjense, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Por eso es que esas formulitas elementales que ustedes ven ahí arriba les va a ayudar bastante para que sean una tablita y ni siquiera ya van a medir así a criterio, lo van a ir ubicando, rapidito lo van a trazar. Yo les digo eso, o sea, se llega a eso finalmente. Ya, y lo único que queda de duda es decir cuál de mis alternativas es mejor. Pero uno de los criterios para que elija la mejor alternativa es la distancia. Eso, no pierdan de vista. Tampoco es trazar por trazar, ¿no? No. Tienen que buscar siempre la distancia más corta, alternando máximas, mínimas, etc. ¿Ok? Pues eso es lo que hay que hacer. No sé si hay alguna otra pregunta más, en lo posible quiero que entiendan, porque esto se les va a convertir en una cosa muy rutinaria. Y yo quiero que sea así, porque se haga difícil. Bueno, de todas maneras, como tenemos clases y si tienen dudas, consúltenme nomás ya después de las clases. ¿Ok? Porque uno aprende así, ¿no ve? ¿Sí? ¿Quién es maestro? El que tiene más experiencia, ¿no ve? El que hace más experiencia. Entonces, cualquier cosa me consulta, obviamente. Siempre en la idea de resolver el problema. ¿Listo? Pero este es el criterio básico que vamos a aplicar. Bien, obviamente en este párrafo que ustedes observan, ya está lo que les he explicado, digamos, en palabras, ya es exactamente lo mismo. Ahora, vamos a entrar a la pendiente de línea de ceros. ¿Qué es la pendiente de línea de ceros? ¿Por qué? ¿A qué se llama pendiente de línea de ceros? ¿Saben qué? Y ese es el otro criterio que tienen que cuidar.
O sea que la cantidad de suelo que tengan que mover tiene que ser en lo posible mínimo. Ya tiene que ser mínimo. ¿Y cuándo va a ser mínimo? A ver, vamos a borrar lo que está solamándose. Amén. Fíjense ustedes, acá tenemos el punto 23, o sea, vamos a partir ahí, y aquí el 24. Y fíjense la unión de la línea de pendiente, porque en realidad es una línea de pendiente, ya más o menos coincide con el perfil del terreno, ¿no ven? ¿Sí? En este tipo de trazos, obviamente la cantidad de corte de suelo que voy a efectuar es mínimo, por no decir cero. No va a ser cero, no desde luego, pero es mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es una línea de ceros? Dice, ¿no? Significa que esta línea se acomoda al relieve de la tierra o del terreno, ¿no? Para evitar los volúmenes de corte y terraplenado, como muestra el profesor. Entonces, en otras palabras, ¿qué les estoy diciendo? Si ustedes lograsen, obviamente, hacer la relación del terreno con la rasante o subrasante en este caso, que sean en el mismo nivel, obviamente, ese es el trazo óptimo. Yo les digo, bueno, eso relativamente es complicado, casi raras veces se les va a dar. Y lo más probable es que, como en este caso, fíjense, la rasante está sobre el relieve del terreno. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que si aquí tenemos que hacer un terraplenado. En esta otra partecita, entre el 24 y el 25, esta partecita tengo que cortar y esta otra partecita tengo que rellenar. Entonces, en lo posible, el trazar esta línea de la subrasante siempre va a ir en este criterio. O sea que los cortes cubran los terraplenes. ¿De acuerdo? Pero ahora, obviamente, para que yo asuma directamente eso, tendré que hacer mi estudio de suelos. ¿Ya? O sea, ¿qué cosa voy a buscar básicamente? El CBR. ¿De acuerdo? Usted sabe, ¿no? O sea, una clasificación de suelos. Normalmente la AISTO maneja también la clasificación de suelos de la AISTO, que son 8 tipos de suelos. Pero últimamente se está recomendando que se use la otra clasificación, la clasificación europea, que obviamente es más detallada. Claro, pero eso me da más, en este caso, certeza del tipo de terreno que existe. Porque, a ver, ustedes mismos van a ver y se van a dar la siguiente curiosidad. Si, digamos, en un análisis de suelos determinan un A5, ya un suelo tipo A5, y de otro lugar determinan también un A5 y comparen. No son iguales. Ya, o sea, la clasificación AISTO casi es un poco generalizada. No es tan exacta como la otra clasificación, ¿qué se llama? No es de suelos. Es lo básico. Porque si, cuando viajemos, los colegas de suelos no los van a sacar ahí. O sea, siempre sus preguntas van a ir amarradas a suelos. ¿Por qué? Porque obviamente los suelos son clave en la construcción de carreteras. Por esa razón. ¿Ya? ¿Cuál es la otra clasificación? La usa, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es más detallada. Ahí sí, relativamente cada tipo de suelo que existe casi es similar. Casi es similar, pero en AISTO no. No es similar, es diferente. Puede ser que su límite líquido, plástico, sea un poco más, etcétera, etcétera. Por eso no son iguales. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que entender. Y eso es una línea de ceros. Conclusión. Traten de buscar la línea de ceros. ¿De acuerdo? Traten. Yo les digo, es un poco complicado.
si se puede, háganlo. ¿En qué va a favorecer eso? A que el costo de la construcción va a ser más bajo y fácilmente va a ser financiado. Eso es lo que se busca. ¿Ya? Muy bien, sigamos adelante. Vamos a ver, ya les he dicho que nosotros podemos trazar muchas alternativas, no solo una. Yo les digo, algunos me dirán, pero 3 sería suficiente. Yo les digo, depende. Inclusive 2 puede ser suficiente, o finalmente 1 puede ser suficiente, si el terreno es muy accidental. ¿Ya? Ahora, también pueden ser 5, 6, 7, 8 alternativas. Todo depende de la configuración del relieve del terreno. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero que consideren. En ese criterio, seguramente podemos generar varias rutas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sabemos cuál es mejor? Y esta evaluación de rutas nos conduce a eso. ¿Cuál es mejor? ¿Ya? Entonces dice, existen muchos métodos de evaluación de rutas, de los cuales el que mejor resultado se obtiene es el método de Bruce. Es que este es más técnico, más trabaja con la cuestión topográfica. ¿Ya? Fundamentalmente en lo que concierne a la parte operativa de la carretera o camino. Entonces, ese método de Bruce tiene el siguiente principio, fíjense, es tan sencillito. Está basado en la determinación de una longitud virtual, ¿ya? O resistente de la carretera. Se establece como longitud resistente a la relación de la longitud real del terreno sobre una distancia horizontal en el plano. Para la evaluación respectiva se toma en cuenta la siguiente relación. Saben que en cada evaluación solo vamos a considerar esta formulita. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las variables? X sub 0, es la longitud resistente. ¿Ya? X es la longitud real. K es un coeficiente del inverso, o sea, ¿de qué depende ese? Del tipo de pavimento que vamos a efectuar. Ustedes ya saben, puede ser de tierra, puede ser de grava o macadam, puede ser de asfalto o puede ser de hormigón. ¿De acuerdo? Entonces tiene un valor respectivo. La sumatoria de Y. ¿Qué es Y? Son desniveles, perdón. Y son desniveles. Ahora, entran a esta sumatoria todos los desniveles que son positivos, no los negativos. Porque también se puede ir, para atravesar una montaña, por decir algo, de ida puedo ir subiendo. Continuando con el trazo, voy a ir de bajada también, para rebasar el cerro. ¿De acuerdo? Entonces, pero acá, repito, solo intervienen los positivos. Más, aquí hay una diferencia. El PI es una pendiente calculada, y ya les indico cómo se calcula eso. Menos el PR. El PR es la pendiente recomendada. ¿De acuerdo? Entonces, hemos hablado hace rato de 2 pendientes, 9, 4 y 5. Entonces, el PR, por ejemplo, si es terreno montañoso, sería 5. Si es terreno ondulado, sería 4. ¿Verdad? Sí, pero podemos manejar también otros valores. Ahora, este PI, obviamente, ya tiene que ser una pendiente negativa mayor a las recomendadas. Si la recomendada es 4, por decir algo, entonces si el PI que voy a calcular va a ser 6, es un decir. ¿Ya? Entonces sí aplicamos esta parte de la fórmula. Y L sub I es la separación de la distancia que obviamente se genera esa pendiente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Ahora, si los PIs van a ser siempre menores a los PRs, todito este sumando siempre va a ser 0. Repito lo que he dicho. Si las pendientes calculadas siempre van a ser menores a la pendiente recomendada, entonces este sumando se hace 0. Pero si voy a tener varios PIs calculados mayores a la pendiente recomendada, entonces voy a ir sumando cada uno de ellos.
las veces que sea mayor a la pendiente recomendada. Obviamente que vamos a ver un ejemplo, ¿no?, para este caso. Entonces, eso quiere decir nada más esta pequeña fórmula, que en sí es la madre del proceso que vamos a efectuar. Entonces, de todas maneras, volvemos a repetir las variables. X sub 0 es la longitud virtual o resistente en metros. X es la longitud real en el terreno, en metros también. Sumatoria de Y es la suma de desniveles positivos, en el sentido del análisis, ¿no ve? O sea, si yo estoy yendo de aquí abajo al cerro, entonces estoy yendo en desniveles positivos, ¿no ve? Ahora, si se da el caso de que yo venga del cerro hasta aquí, entonces los desniveles serán negativos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiere decir cuando hablamos de desniveles positivos. L sub i es la longitud de segmento donde la pendiente es negativa. Ojo. Y supera a la pendiente recomendada, el trazo en metros. ¿Ya? Entonces, eso les voy a aclarar mejor cuando veamos el ejemplo, de todas maneras. P sub i es la pendiente negativa mayor a la recomendada en metros sobre metro. Ojo, no está en por ciento, está en metros sobre metro. Repito, PI es la pendiente negativa mayor a la recomendada. ¿Ya? PR es la pendiente recomendada en metro sobre metro. Eso para que hagamos operaciones y no tengamos problemas. ¿Ya? Y K es el coeficiente del inverso resistente. Y aquí tenemos los valores de K. Como ya les dije, si fueran caminos de tierra, usamos K21. Si fuera un acondicionamiento macadam, sería de 32. Obviamente el macadam es un material muy similar a la grava. Bueno, puede ser de canto rodado o puede ser, obviamente, de chancador. ¿Ve? De esa manera obtenemos grava. Entonces, eso vale 32. Pavimento flexible, o sea, asfalto, podría ser 35. Pavimento rígido, 44. ¿Ya? Igual podemos usar acá las losetas, ¿no? ¿De qué están construidas las losetas? De hormigón, ¿no? Pues, obviamente es pavimento rígido. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos de teoría para entrar a hacer lo que se llama, obviamente, el análisis de bits.